Nuestro proyecto consiste en resolver el The Traveling Salesman Problem, pues usando el modelo Simulated Annealing. Para ello, pues tenemos que saber en qué consiste este problema. Este problema, pues, consiste en determinar el camino más óptimo que debería seguir una persona de manera que visite todas las ciudades y llegue al mismo punto de partida. Para resolver este problema, pues existen varios métodos. Uno de ellos sería, pues, examinar todos los posibles caminos, pero pues esta solución no es muy viable, ya que a medida que aumenta el número de caminos, el número de ciudades, asimismo, pues aumenta el número de caminos que nosotros deberíamos examinar, como n factorial. También podríamos dividir por subregiones el problema y tratar de optimizar localmente, pero pues eso implicaría una mayor comunicación entre cada sección. También podríamos examinar el vecino más cercano, pero pues digamos que globalmente esto no nos garantizaría la distancia más óptima, por así decirlo. Y pues finalmente nosotros podríamos usar algunos métodos heurísticos, como vamos a ver a continuación. Entonces el modelo de Simulated Tunneling cuenta con estas variables que son, por decirlo, las más importantes. Uno son los vectores de estado que comprenden los posibles estados en los que, del sistema, comprendiendo también la ciudad inicial y final, haciendo referencia a los caminos. En este caso, la energía del sistema, que no necesariamente hace referencia a la energía en un sentido físico estricto, sino es una variable que se analiza dependiendo del problema. En este caso sería la distancia. La temperatura del sistema, que es un parámetro que permitiría cambios grandes para el sistema, y la diferencia de energía entre estados, que en este caso sería la diferencia entre las distancias. Entonces, el diagrama de flujo para el programa es este. Entonces, se parte desde una temperatura inicial y se define una configuración inicial. Se evalúa la energía de esta configuración. En este caso es encontrar la distancia que recorre el programa. Se perturba esta configuración, se evalúa la energía, se encuentra la diferencia entre esta energía. Seguido se analizan dos criterios. Si la energía de la nueva configuración es menor, se acepta. Y si no, se toma el paso de Metrópolis, que es generar un número aleatorio y calcular el exponencial del negativo de la energía sobre la temperatura. La temperatura acá lo que permite es que el programa no caiga en mínimos locales. Si uno de estos dos criterios se cumple, se acepta la nueva configuración; si no, se mantiene la configuración anterior. Es posible tomar pasos intermedios para cada temperatura y se escoge el más óptimo para esta temperatura. Posteriormente se reduce la temperatura y se corre el programa siempre y cuando la temperatura sea mayor a una temperatura cota inferior. Si esto no sucede, pues se termina el programa. Bueno, nuestro programa cuenta con una gran variedad de funciones, pues entre ellas vamos a explicar las más importantes. La primera pues sería una función que haga que las ciudades se ubiquen en los vértices de un polígono. Pues nosotros ya sabemos cuál es la solución óptima para cada polígono. La otra pues sería una función que nos permute las ciudades mediante un número generado aleatoriamente, la cual nos dirá qué ciudades cambiamos. La otra sería pues una función que nos calcule la distancia de, del camino antiguo y el camino nuevo que se generó por permutación. Y por último, pues una función que exprese, por así decirlo, el modelo que explicamos anteriormente y nos seleccione la mejor trayectoria. Entonces, algunos resultados que nosotros obtuvimos se muestran a continuación. Por ejemplo, en la parte izquierda nosotros tenemos el camino inicial que teníamos para 10 ciudades, mientras que a la derecha tenemos el camino seleccionado por el algoritmo. También lo tenemos para 40 ciudades, también para 100 ciudades, también para 400 ciudades. Entonces nosotros podemos observar que a medida que aumentaba el número de ciudades, pues asimismo se hacía mucho más complicado determinar la trayectoria más óptima, pero sin embargo es una muy buena aproximación.
Entonces, como la razón por la cual se utiliza un algoritmo heurístico es porque mirar todos los posibles estados del sistema es computacionalmente imposible, pues para sistemas grandes. Entonces se analizó para varios ratos de enfriamiento que esto en otras palabras se puede traducir en la cantidad de iteraciones que tiene el sistema. Lo que se encuentra es que no hay una rata de enfriamiento óptima. El comportamiento a grosso modo es el mismo para todas las velocidades de enfriamiento. Entonces tenemos para 400 y para 800 ciudades en pantalla. Lo que se ve es que para 400 ciudades los caminos pueden converger a un valor menor. Esto puede deberse a que el número de posibles estados del sistema es menor para 400 ciudades que para 800 ciudades. Eh, de todas formas, el programa converge hasta a cierto valor. Entonces, no se puede asegurar que con muchas más iteraciones se llegue al resultado ideal. También toca tener en cuenta que que la ganancia no es lineal con el número de iteraciones, entonces uno llega al punto en el que debe escoger entre tener un buen resultado o que sea computacionalmente viable realizar el problema. A continuación les presentamos una animación de cómo evoluciona el sistema con el número de pasos. Para pasos pequeños, pues el programa puede escoger más estados o los escoge más rápidamente a medida que aumenta el número de pasos, o también se puede decir que la temperatura es menor, entonces la velocidad en la que se escogen los nuevos caminos disminuye. De todas formas, no se llega al polígono ideal. Gracias.